En nuestros estudios desde Quito, desde nuestra capital, saludamos ya a su alcalde, Mauricio Rodas. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Muy buenos días, María Josefa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues no se puede dejar de hablar de política, Mauricio. Los últimos 9, 10 días el país entero ha sido testigo de cómo gente de todos los ámbitos ha salido a pedirle al gobierno cosas en concreto. Dejar a un lado esas leyes, pero sobre todo su actitud prepotente, califican algunos, para que se construya realmente una comunicación entre la sociedad civil y la política pacífica. Así que hablemos de ese tema, pero Mauricio, yo quisiera abrir esta entrevista con una curiosidad. ¿Por qué la policía en todas estas manifestaciones se ha sentado a coger puesto en la avenida Shiris cuando Quito, especialmente esa avenida, es muy importante? Como alcalde, ¿cuál es su visión? ¿Es normal? ¿Qué significa políticamente eso? Bueno, la Policía Nacional, María Josefa, lo que debe hacer es precautelar el orden en la ciudad. Y tiene competencias muy claras. Competencias, por ejemplo, que son diferentes a lo que tiene que ver con la administración del tránsito, que eso sí es una competencia del municipio de Quito, en este caso de la Agencia Metropolitana de Tránsito, o el cuidado del espacio público, que es facultad de la Policía Metropolitana. Pero la Policía Nacional lo que tiene que hacer es garantizar el orden en el desarrollo de todas las actividades en la ciudad, y por supuesto todos esperamos que ese rol se cumpla a cabalidad. Los policías lo que deben hacer es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, más allá de cuál sea su línea de pensamiento. Y por supuesto, como ciudadano, al igual que todos los demás, estoy siempre a la expectativa de que aquello ocurra, y como municipio brindando todo el apoyo y toda la coordinación en el trabajo necesaria para que ese rol se pueda cumplir de forma adecuada. Es que, en lo que tiene que ver con la primera parte... un ejemplo, y en eso ya ahí dejamos este tema de las calles. Para Guayaquil, por ejemplo, la avenida 9 de octubre significa mucho. Por esa avenida aquí pasa mucha gente, sale a la calle, mucha gente afín al gobierno, hacen sus marchas celebrando y aplaudiendo al gobierno, hacen marchas pidiéndole al gobernador cosas, hacen marchas pidiéndole al alcalde Nebot cosas, pero a ningún guayaquileño se le ocurre que cualquier alcalde o gobernador, independientemente de la línea política que sea, permita que la Policía Nacional se siente en la calle 9 de octubre de tal manera que la gente no pueda pues usar esa vía independientemente, y con eso repito, independientemente de la bandera política que alce, ¿no? Mauricio, era un tema que creo que hasta mis invitados se los he preguntado, porque sí nos ha sorprendido al resto del país esa postura. Bueno, María Josefa, nosotros créame que permanentemente estamos luchando por el uso adecuado del espacio público. Estamos evidentemente ejerciendo a cabalidad nuestras competencias, las competencias que nos asigna la Constitución y la ley, y por supuesto también debemos ser respetuosos de las competencias de otras instituciones del Estado. En este caso, la Policía Nacional está encargada de velar por el orden, por la seguridad de los ciudadanos, y todos esperamos que se dediquen exclusivamente a cumplir ese rol sin interferir con el derecho legítimo, democrático de los ciudadanos a poder expresar sus puntos de vista, a poder manifestarse en las calles. Ahora sí, Mauricio, desde su rol de alcalde y de político, ¿cómo lee esta actitud ciudadana, ¿no? ¿Qué concepto, cómo define este noveno, ya van 10 días consecutivos de manifestaciones contra el régimen? María Josefa, la democracia es escuchar, es tomar en cuenta, es valorar, es considerar la voz de los ciudadanos. Y por eso nosotros, desde el inicio, lo que hemos hecho es recogiendo justamente el malestar ciudadano, la inquietud, la queja de la ciudadanía en diversas ciudades del país, producto de estos proyectos de ley y otros aspectos, sintonizando esa profunda inquietud ciudadana. A inicios de la semana anterior hicimos un planteamiento muy concreto: que se retiren ambos proyectos de ley. Y por supuesto, cuando eso ocurrió el día lunes en la noche, nos pareció un hecho positivo, así lo señalamos. Sin embargo, también consideramos fundamental que el retiro de estos proyectos de ley no sea solamente temporal, tiene que ser un retiro definitivo, porque esa ha sido la demanda de los ciudadanos expresada en las calles. Nosotros aplaudimos a la ciudadanía
que se ha venido manifestando de forma pacífica, con convicción respecto a sus puntos de vista. Estas manifestaciones forman parte fundamental de la democracia siempre que se realicen dentro del orden constitucional, con apego a la ley y a la normativa vigente. Nosotros, como autoridades locales, María Josefa, vamos a continuar garantizando que se respete el derecho de todos los ciudadanos, más allá de cuál sea su línea de pensamiento, de todos los ciudadanos a poder expresarse, insisto, respetando por supuesto el orden democrático, la Constitución, la ley, los derechos de los demás y algo muy importante también, María Josefa, exigiendo a todos el respeto de las normas que rigen en este caso en el Distrito Metropolitano de Quito en lo que tiene que ver con el uso del espacio público. Hemos tenido que actuar con firmeza, de manera estricta, para exigir a todos el respeto de las normas que regulan el espacio público y cuidar de esa manera el patrimonio histórico, cultural y los bienes de la ciudad. Mauricio, sin duda esto pues no nos puede alejar tan rápido de la agenda política que tiene esta entrevista. Hay algunos alcaldes, como puede ser el alcalde de Guayaquil, está el prefecto Carrasco, también el exalcalde de Machala, Carlos Falqués, todos de alguna manera coinciden en que no le creen al presidente Correa esto de que va a volver o va a hacer un diálogo o que esas leyes volverán con la opinión de la mayoría de los expertos de la ciudad. Y Mauricio Rodas luce aislado en esta postura política, con demasiada cautela políticamente hablando, ¿o es que a causa Mauricio Rodas tiene una estrategia como parte de una decisión tomada frente a esto que políticamente está afectando al país? María Josefa, cada ciudad tiene una particularidad distinta. Y creo que como autoridades locales, por supuesto, tenemos que estar muy atentos a aquello. La dinámica en cada ciudad para este tipo de circunstancias varía muchísimo. Y hay que estar muy atentos al desarrollo de los acontecimientos, pero actuar siempre con la responsabilidad, con la prudencia del caso, tomando en cuenta, insisto, las particularidades de cada ciudad. Nosotros, María Josefa, siempre estaremos a favor de que el pueblo pueda expresarse de manera libre, de manera democrática, en orden. Siempre acompañaremos al pueblo de Quito para exigir que su voz sea escuchada. Y evidentemente, María Josefa, el hecho de que estas manifestaciones hayan continuado después del retiro de los proyectos de ley, quiere decir que el pueblo de Quito, que el pueblo de otras ciudades en el país no está conforme con la manera en que estos proyectos se han retirado, que dicho retiro no ha sido lo suficientemente claro, no ha sido contundente, y quizá lo que se demanda por parte de las autoridades del gobierno nacional es mayor claridad respecto al hecho de que el retiro de estos proyectos es definitivo. Hacemos un llamado a las autoridades del gobierno nacional para que clarifiquen aquello y dejen absolutamente claro que el retiro de estos proyectos es definitivo. Mauricio, porque eso es lo que están exigiendo los ciudadanos en las calles y es lo que le devolvería la paz a nuestras ciudades. Y un tema importante también, María Josefa. Antes de eso, otro tema importante, Mauricio, yo creo que han sido clarísimos. Ricardo Patiño estuvo aquí, Doris Solís estuvo aquí, la cadena del presidente Correa fue muy clara, pero más allá de estas tres cosas está su oficio firmado con su puño y letra. Dice, estos proyectos volverán. Estos proyectos se van a retirar porque unos grupúsculos están provocando caos, porque viene el Papa y hay que generar un ambiente de paz, pero vamos a devolverlos, vamos a devolver estos proyectos o unos similares. No hay nada que clarificar, creo yo. Yo creo que la postura, en este caso del presidente, ha sido clarísima. Doris Solís y Ricardo Patiño han dicho que van a salir a las calles, a los barrios, para decirle a la gente que esas leyes son buenas, que esas leyes van a ayudar al desarrollo del país. Entonces, yo no creo, y en eso no coincido con usted, de que se necesite clarificar algo. Yo creo que la postura del gobierno ha sido clarísima. María Josefa, el gobierno, las autoridades del gobierno y cualquier autoridad democrática, lo que debe hacer es escuchar a sus ciudadanos. Porque eso fortalece la democracia. Y en ese sentido... Ese es el deber ser, claro, sí debería ser.
Justamente por eso hacemos un llamado a que las autoridades del gobierno nacional señalen de forma absolutamente clara de que el retiro de estos proyectos es definitivo, porque eso es lo que sigue provocando marchas en el país, María Josefa. Mire, usted me preguntaba al inicio de este comentario respecto a lo que ocurre en otras ciudades. Mire, evidentemente, María Josefa, más allá de que cada una de ellas tiene su propia particularidad, nosotros estamos actuando con la prudencia del caso, con la responsabilidad que amerita, sobre todo, ¿sabe para qué? Para evitar enfrentamientos entre hermanos quiteños, ecuatorianos, que puedan derivar en hechos de violencia que pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Eso exige, en el caso de la capital de la República, una actitud de absoluta cautela y, por supuesto, una mirada atenta de las circunstancias. Pero sí le quiero decir algo, María Josefa. Si el pueblo de Quito continúa manifestándose y así me lo requiere, yo siempre estaré dispuesto a acompañarlo en las calles para que su voz sea escuchada, para exigir que su voz sea tomada en cuenta. ¿Eso significa que va a salir a las marchas, por ejemplo, de hoy o de lunes o del martes? Como le digo, María Josefa, si es que el pueblo de Quito sigue manifestándose y así me lo requiere, yo, por supuesto, siempre estaré dispuesto a acompañarlo en las calles para exigir, para demandar que la voz de los ciudadanos sea valorada, sea escuchada, porque eso es lo que fortalece la democracia. Por supuesto, a través de manifestaciones que respeten el orden constitucional, los derechos de los demás, las normas de convivencia ciudadana. Pero el llamado, María Josefa, es a unir a los ecuatorianos, no dividirlos. Claro. Creo yo que estamos en un momento histórico. Todos, sí, constantemente fieles, ¿no? Efectivamente, y eso deben tomar en cuenta las autoridades. Yo llamo a la sensibilidad de las autoridades para unir a los ecuatorianos. Es el momento del diálogo, pero del diálogo sincero, del diálogo a través del respeto profundo a la diversidad de criterios, a las diferentes líneas de pensamiento, sin descalificar, sin insultar, sin satanizar a quienes piensan distinto. De esa manera es imposible convocar un verdadero diálogo. El diálogo tiene que ser franco, abierto, constructivo, plural, María Josefa. Ese es el llamado que estamos haciendo, porque eso es lo que le va a devolver la paz al Ecuador. Gracias al alcalde de Quito por estar con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas. Muchísima suerte. Sí, efectivamente, pues aparte de esa hermosa ciudad como Quito, como tal, como la que alberga quiteños y todos, muchos ecuatorianos, también es la capital y por lo tanto ejercer la alcaldía de la capital sí tiene un peso político que llama a la prudencia y la cautela. Sin embargo, usted será el que decida cómo y cuándo va a acompañar al pueblo de Quito en el caso que así lo decida. Pero gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Lo estamos acompañando, María Josefa, permanentemente exigiendo que su voz sea escuchada y sea tomada en cuenta, y lo seguiremos haciendo. Gracias por esas aclaraciones y por esas recomendaciones, y sobre todo saber qué es lo que, cuáles son las motivaciones de las decisiones que está tomando el alcalde de Quito bajo un sentido de cautela, de responsabilidad, pero claro, insiste en un llamado al diálogo y a la unión de los ecuatorianos. Ahora nos vamos a ir a una pausa.